Bueno, Hegseth es el secretario de guerra de Estados Unidos. Es el equivalente a lo que la mayoría de los países se llama ministro de defensa. En Estados Unidos, de hecho, hasta hace una semana se llamaba Secretaría de Defensa y Hegseth lo rebautizó como Secretaría de Guerra, lo cual muestra por sí mismo el talante de lo que quiere hacer. Yo quise hacer esta columna hablando de Hegseth porque creo que la conflictividad interna de Estados Unidos ha llegado a la Fuerza Armada. Y cuando la conflictividad de un país llega al interior de la Fuerza Armada y se comienzan a observar fracturas, se comienzan a observar contradicciones, cualquier país del mundo se debilita. Hay una debilidad estructural, pero cuando eso ocurre en la mayor potencia militar del planeta, eso es algo que involucra a todo el mundo. En este caso quise dar a conocer los antecedentes de este señor. No tiene, se dice que el Departamento de Defensa o el Departamento ahora de Guerra de Estados Unidos es el aparato burocrático más grande del mundo. Tiene alrededor de 3 millones de empleados. Eso incluye, por supuesto, todos los miembros permanentes de las Fuerzas Armadas, no solo la burocracia. Y este señor accedió a ese cargo, nadie sabe cómo. No tiene ningún antecedente de gestión política. Y como militar solamente sirvió en la Guardia Nacional de Estados Unidos, llegando hasta el grado de capitán. Revisé los cursos que pudiera haber pasado porque dije, bueno, a lo mejor llegó a capitán, pero hizo cursos de alto nivel. Nada, no hay cursos hay un curso intermedio que los militares generalmente hacen para acceder a los mandos de batallones y regimientos, y después hay un curso ya superior cuando pueden acceder al mando de grandes unidades como divisiones, brigadas, etcétera, o a trabajar en los estados mayores. Nada de eso. Él llegó hasta capitán. Como capitán, lo más que puede haber mandado es una compañía tal vez de 100 hombres, o alrededor de 100 hombres. Entonces, pasar de mandar 100 hombres a pasar 3 millones es un cambio bastante sustancial. Y con 100 hombres de una compañía, lo más que puede haber tenido debe haber sido fusiles. Pero ahora tiene portaaviones nucleares, submarinos nucleares, misiles intercontinentales. Y es un hombre que fracasó incluso en la política porque trató de ser senador y se tuvo que retirar antes de las primarias porque no tenía ningún tipo de aceptación. Y tras su fracaso en la política, accedió a trabajar en la televisión como comentarista en la cadena Fox, donde empezó a tener cierto renombre como comentarista. Es un hombre política, ideológicamente de extrema derecha, supremacista, misógino. Estoy hablando cosas que él mismo ha dicho. Tiene libros donde ha dicho que las mujeres no deberían haber accedido al voto, que las minorías sexuales son una anormalidad, y otras perlas. También él tiene 2 tatuajes y no sé si tiene más, pero tiene 2 tatuajes. Una es una frase en latín que hace mención que es una frase que utilizaban los cruzados en el siglo XIII cuando atacaron el Asia Occidental para exterminar a los musulmanes. Y él ha dicho en uno de sus libros, así como los cruzados eliminaron a las hordas musulmanas en el pasado, ahora nosotros también tenemos que eliminar a las hordas musulmanas en el presente. Bueno, este es el personaje, es el mayor jefe militar de Estados Unidos, y con estos antecedentes ha llegado a
a esta responsabilidad. Vale decir que en Estados Unidos los secretarios para ser nombrados tienen que ser aprobados por el Senado de Estados Unidos. Y casi todas las propuestas que hizo Trump para ser aprobados, para que el Senado los debatiera, fueron aprobados sin grandes dificultades. Pero en el caso de Hexet, la votación quedó empatada, 50-50. Y ese empate, según la ley en Estados Unidos, lo tiene que definir el vicepresidente de la República, que la vicepresidenta de Estados Unidos, que en este caso, por supuesto, votó a favor de su nominación. De manera que él es un secretario de guerra que no cuenta con el apoyo del 50% de los senadores de Estados Unidos, y eso, por cierto, incluye a tres senadores republicanos que votaron en contra. Sobre él hay acusaciones de alcoholismo, que eso, cuando no afecta a terceros es un problema de salud, pero ha afectado a terceros, incluso a él mismo, porque lo ha hecho fracasar en varios empleos que ha tenido. Hay una acusación presentada en el año 2017 de violación por una mujer, de violación, lo cual fue resuelto con dinero. Bueno, se resuelve con dinero y la acusación se elimina, pero no significa que el hecho no ocurrió. Entonces, un tipo de una moral muy dudosa, supremacista, extremista, misógino. O sea, es un perfil muy negativo. Y ha hecho alianza en el gobierno de Estados Unidos, ha hecho alianza con Marco Rubio, que tiene características muy similares, para de alguna manera marcar la agenda del gobierno de Estados Unidos, por lo menos en los temas de política exterior. Lo que trato de decir en mi artículo es precisamente eso. Creo que el propio presidente Trump está secuestrado por este sector de extrema derecha de Estados Unidos, y está secuestrado porque hay 5 senadores que responden a esta facción de extrema derecha, y en el Senado de Estados Unidos, en la última elección, fueron elegidos 53 senadores republicanos. Hay 45 senadores demócratas y 2 independientes. Estos 2 independientes casi siempre votan junto con los demócratas. Entonces, estos 5 senadores republicanos, estos 5 senadores extremistas marcan la diferencia. Y ellos hicieron valer este valor que tienen, se lo hicieron valer a Trump, porque Trump los iba a dejar fuera totalmente de su administración, porque en su primer gobierno lo llevaron a cometer muchos errores y a generar mucho conflicto que él no deseaba, pero a regañadientes tuvo que aceptar darles algo para que le aprobaran el gabinete, para que le aprobaran, y después le aprobaron el presupuesto y le aprobaron eso que se llamó en Estados Unidos la ley más bonita del mundo. Y a partir de ese momento, desde mi punto de vista, Trump quedó secuestrado por este grupito de 5, a los cuales se suma, por supuesto, Hexet, estos 5 senadores, más Hexet, más Marco Rubio y otros, que son los que realmente dictan la pauta de la política exterior de Estados Unidos. Todo esto ha saltado, digamos, al tope de la información nacional, y hoy es casi la noticia más importante de Estados Unidos, porque el Washington Post, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, informó que tenía pruebas de que en uno de los ataques a una de estas lanchas, que son lanchas de pescadores, que ellos caracterizan de lanchas de narcotraficantes, en uno de los ataques hubo 2 sobrevivientes. Y por orden de Hexet,
estos sobrevivientes fueron asesinados con un segundo ataque, lo cual, bueno, en el primer ataque ya es un asesinato, pero en las leyes de Estados Unidos no. Y en el segundo ataque sí es un asesinato y se ha transformado en un gran escándalo. Se ha transformado en un gran escándalo y se ha configurado una comisión bipartidista en el Congreso para investigar los hechos, y para sacudirse del tema, Hegseth no ha encontrado nada mejor que echarle la culpa a un almirante, el jefe del comando el comandante del comando de operaciones especiales. Lo acusó a él, o lo acusó, o dijo que él había dado la orden, pero claramente en el artículo yo pongo claramente el reporte del Washington Post que dice que el almirante efectivamente dio la orden, pero dio la orden cumpliendo instrucciones de Hegseth. Entonces, estamos ante una situación sumamente peligrosa, porque imagínense que las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo están bajo el mando de un supremacista, de una persona de extrema derecha, de ideas totalmente retrógradas, conservadoras y atrasadas. Y bueno, se produce este hecho, pero también hay una serie de manifestaciones que riñen contra la tradición del funcionamiento de la Fuerza Armada de Estados Unidos, como por ejemplo haber reunido a 800 almirantes y generales en una base militar de los Marines, en la Escuela Militar de los Marines en Washington. En la reunión, nunca se había producido esto, una reunión tan amplia de altos oficiales de la Fuerza Armada, para decirle que de ahora en adelante no se iba a aceptar la cultura woke en la Fuerza Armada, no se iban a aceptar los homosexuales, que ya no iba a haber más hombres vestidos de mujer, que ya no iba a haber, que ya no se iban a aceptar la barba, y que además casi todos estaban muy gordos, y que no se iban a aceptar los gordos tampoco en el alto mando militar. Entonces, cuando uno supone que se reúnen a 800 almirantes y generales, uno supone que se van a reunir para debatir elementos de carácter estratégico. Imagínate traer al comandante jefe de las fuerzas militares de Estados Unidos en Japón, o en Corea, o en Alemania, o todo el mundo, para decirles eso. Eso basta un memorándum y ya. Entonces, Desmoraliza igual, ¿o no? es muy desmoralizante, muy desmoralizante. Y esto ha traído los indicios que se tienen hasta ahora. Ya se sabe de 20 generales y almirantes, entre los cuales se incluye al almirante Alvin Hosley, que es el jefe del Comando Sur, el que nos involucra en el hemisferio occidental, que renunció por lo que se sabe hasta ahora, precisamente por estar en contra del asesinato de estos pescadores. Es muy duro para un militar, para un almirante, que por muy imperialista que sea, que tenga 35, 38 años de servicio y que tenga un portaaviones nuclear a su cargo y un submarino nuclear, para estar persiguiendo lanchitas de 6 metros, de 4 metros, con pescadores desarmados. Entonces ya hay alrededor de 20 generales y almirantes que han renunciado antes del cumplimiento de su orden, de su tiempo de servicio, y se sabe que hay alrededor de 2 docenas más que han sido dados de baja inexplicablemente, sin ninguna explicación, lo cual, como tú dices, es expresión del rechazo a la aplicación de las políticas que está implementando Trump en materia militar. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que se plantea en el artículo. Hay mucho más detalle, lean el artículo. Hay mucho más detalle. Estoy haciendo un resumen muy breve de lo que ahí escribí, y es un tema que creo que todos le debemos dar seguimiento. Le debemos dar seguimiento porque, bueno, hay otra lista importante, Nicolás, que es que Hegseth está produciendo en connivencia con Marco Rubio un cambio de la doctrina militar de Estados Unidos, y quiere abandonar la doctrina tradicional de Estados Unidos, que establece que China y Rusia
son los enemigos estratégicos de Estados Unidos para centrarla en América Latina, en el hemisferio occidental. Ellos quieren involucrar a las Fuerzas Armadas no en la confrontación estratégica con China y Rusia, sino en la defensa de Estados Unidos del narcotráfico y los migrantes. Y la defensa de Estados Unidos del narcotráfico y los migrantes entraña un fortalecimiento de las guardias fronterizas, pero también entraña la utilización de las Fuerzas Armadas para luchar contra los migrantes y contra los narcotraficantes al interior de Estados Unidos. Entonces ya hay anuncios de personas muy importantes en Estados Unidos que están diciendo que Estados Unidos camina hacia una guerra civil, lo cual parece, uno no le cuesta mirarlo, ¿no? Pero son personas muy influyentes, personas muy serias. Uno de ellos, uno de los periodistas más reconocidos de Estados Unidos, que es Tucker Carlson, que está afirmando ya en varios artículos que hay que tomar cartas en el asunto porque Estados Unidos está marchando hacia una guerra civil. Y Hegseth y Marco Rubio quieren involucrar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en esa eventual guerra civil a favor de los republicanos y de Trump. O sea, quieren hacer que las Fuerzas Armadas primero se involucren en la problemática de la seguridad interna, que no es función de las Fuerzas Armadas en la Constitución de Estados Unidos. Y en segundo lugar, que asumen esa posición asumiendo una parcialidad, o sea, apoyando al Partido Republicano. Entonces, eso es es inconstitucional. Están llevando a las Fuerzas Armadas a una actuación inconstitucional y eso es sumamente peligroso. Bueno, esto es lo que planteamos en el artículo, Nicolás. Oye, muy interesante, te escuchaba con atención, Sergio. Aparte, revisé con atención el artículo que lo pueden encontrar publicado íntegramente en Revista de Frente, www.revistadefrente.cl, y también en el blog de Sergio Rodríguez Helfenstein. Bueno, a mí yo te iba a hacer una pregunta, pero me queda clara tu lectura. Porque un poco lo que te iba a preguntar es, ¿no tendrá que ver esto con ir preparando al ejército para que efectivamente se despliegue una estrategia de guerra híbrida, que es lo que ellos dicen, digamos? Es como volcar las fuerzas a una batalla a nivel de nuestro continente y que se haga con un despliegue, que se desarrolle con un despliegue militar. Y para eso no será que también este tipo de personajes son los que pueden impulsar una política como esa, que claro, yo estoy muy de acuerdo contigo que para para un militar tradicional la situación a la cual lo están exponiendo más bien, o sea, no corresponde, digamos. Pero en esta estrategia de guerra híbrida, ellos podrían querer eso, digamos, no sé cómo lo ves. No, bueno, la guerra híbrida finalmente es una modalidad de guerra que incorpora elementos novedosos como la confrontación mediática, la confrontación financiera, comercial, económica, etc. Pero en esa guerra híbrida a los militares le corresponden las mismas misiones que le correspondían antes. Lo que no le corresponde en una guerra híbrida es la guerra contra el pueblo de Estados Unidos. Y eso es lo problemático de esta situación, porque las Fuerzas Armadas han dicho una y otra vez, yo veo todas las comparecencias de los generales estadounidenses cuando son convocados al Congreso, y en todas ellas dicen que el enemigo estratégico es China. Entonces, para ello, este despliegue en el Caribe, por ejemplo, es una pérdida de tiempo innecesaria, a los cuales lo están obligando a cumplir porque, bueno, cumplen las órdenes superiores, pero no es algo en lo que estén de acuerdo. Entonces, finalmente, si la guerra es de tercera, cuarta dimensión o híbrida, o como sea, es una guerra. Es una guerra en la cual a los militares les corresponde la parte bélica de la guerra. A los militares no le va a corresponder la parte mediática, ni le va a corresponder la guerra comercial, ni financiera, etcétera, etcétera, ni diplomática. Eso le corresponde a otro. Yo lo que digo que
hay primero una pretensión de cambio doctrinario que debilita a Estados Unidos en términos estratégicos, y segundo, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en un conflicto interno es algo que es inconstitucional, y que yo me imagino que en algún momento las Fuerzas Armadas pueden reaccionar, porque ya hay manifestaciones claras de altos oficiales. Tú sabes que los militares, cuando están en activo y no pueden hablar de política, hablan a través de los oficiales retirados. Y en Estados Unidos pasa además que hay como un lobby, no un lobby, un caucus, un grupo de oficiales retirados que son senadores y representantes. Y ellos han dicho abiertamente que no se pueden cumplir estas órdenes. Entonces están haciendo un llamado a incumplir las órdenes superiores que son órdenes que van en contra de la Constitución de Estados Unidos. Y la respuesta de Trump era que había que matarlos a todos, senadores y representantes, que había que hacerlos presos y fusilarlos, porque sus declaraciones de irrespetar el mando del país era inconstitucional también. Entonces aquí se está produciendo una confrontación de un nivel superior que tenemos que darle seguimiento, porque tiene manifestaciones bastante complejas, que está, yo creo, apenas comenzando, y que puede llevar, digamos, a consecuencias imprevistas o imprevisibles.